Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente nos encontramos en este espacio digital para poder ahondar en la palabra de Dios. Para mí, quiero decir es que es un placer y aunque de repente en mis ocupaciones de la parroquia no me permiten grabar sobre todo en estas últimas semanas, este video, sepan que desde que eh, termina el domingo en la noche es cuando empiezo a meditar sobre la palabra de Dios, empiezo a hacer lo que he compartido mucho, la lección divina, y luego lo voy platicando junto con algunos sacerdotes en el camino, y después leo algunos comentarios y me estoy preparando para poder brindarles lo mejor. Y esta es parte también del proceso. Los que ustedes vienen aquí a la Eucaristía, donde nos encontramos físicamente, bueno, se van a dar cuenta que solamente tomo un aspecto de lo que comentamos aquí y de ahí desarrollo la homilía, que tiene que tener estos tres pasos, ¿no? La primera es tomar una idea y a través de esa idea mirar el misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual, cómo ahí sucede esta muerte y resurrección de Jesús, cómo nos invita a vivir esta muerte y resurrección en esta parte tan importante del Evangelio. Segundo, cómo esa parte del Evangelio se relaciona con toda la misa, cómo podríamos decir en la Eucaristía, estas palabras se han cumplido hoy o se están cumpliendo aquí al celebrar la Eucaristía. Y finalmente, ¿cómo puedo esto aplicarlo? ¿Cómo puedo vivirlo allá en el día a día con mi familia, en mi trabajo? Esos tres aspectos siempre deben de estar. Entonces, aquí muchas veces no nos da ese tiempo de poderlo mirar en su globalidad o centrarnos solamente en un aspecto, ¿no? Porque me gusta de alguna manera explicar como todo el bagaje, así extender, ¿verdad? Para que de alguna manera todos en cada una de nuestras parroquias podamos ir preparados con un contexto más grande. Cuando el sacerdote vea un aspecto importante, me gusta mucho llamarle que sea como el inicio del fuego, ¿no? Porque ahí la homilía, me gusta mucho como Thomas Merton dice, la homilía no es un mensaje completo, acabado, sino es la homilía inicia nuestra conversación, nuestro diálogo con Dios, nuestra experiencia de Dios. Entonces el sacerdote no debe de hacer todo el trabajo. El sacerdote debe solamente ayudarnos a encaminarnos para que nosotros podamos entrar en esa conversación con Dios. Bien. Ahí está otra vez una introducción pequeñita, pero creo que puede ser importante para ayudarnos en este caminar. Vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre me gusta hacerlo en clima de oración, sabiendo que cuando hablamos, cuando leemos la palabra de Dios, es a Dios quien escuchamos, ¿sí? Después vendrá ese momento de contestación. Bien, pues ya llegamos a este tiempo el tiempo ordinario, el tiempo más largo de la iglesia, que va a extender hasta la semana 34. Va a haber algunas celebraciones por ahí, ¿verdad? Solemnidades, pero que domingo a domingo vamos a hacer una lectura continua de Marcos y solamente se verá un poco interrumpida, por decirlo así, cuando venga el momento de la multiplicación de los panes, y de ahí se tomará prestado algunas semanas, por decirlo así, o el capítulo 6 de San Juan. Ayer me decían los muchachos, tenía una junta con los jóvenes, hay 11 jóvenes de entre 20 a 24 años, leyendo la Biblia cada semana, juntándonos. Y ayer terminamos el primer libro de Samuel, y cuando les comentaba que leemos ahí el Evangelio también con ellos, y uno de ellos me preguntaba, ¿y qué tiene de particular Marcos? Y yo les decía, bueno, así de manera sencilla, 4 cosas muy, muy, muy interesantes. En primer lugar, pues que es el Evangelio más antiguo, ¿no? Es el Evangelio más antiguo, el primero que se escribió, el primero que empezamos a conocer, y de ahí, pues todos los demás leyeron Marcos para poder escribir el suyo, ¿sí? Y obviamente, como dice Lucas, utilizaron otras fuentes, pero hoy es un consenso de que Marcos fue el evangelio que todo el mundo fue el primero que tuvieron, ¿no? Al cual accedieron. El segundo, que Marcos, el quien lo lee, es un discípulo de Pedro. Entonces, es a través de los ojos de Pedro que nos cuenta esta historia, que nos dan esas buenas noticias, el Evangelio de Jesús a través
del corazón, del sentimiento de Pedro, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho recomendar que se lea este evangelio junto con la primera y segunda carta de Pedro, también ahí en el canon, en la Biblia. Tercer elemento, yo les digo que es el evangelio que rompe las fronteras, que no se dirige a los judíos, sino que rompe las fronteras y es predicado especialmente a este conjunto de los romanos, ¿sí? Marcos está pensando dirigir, ¿verdad? Entonces rompe la cultura, va más allá de la cultura de este Mediterráneo y va hacia Roma, que es la capital, que es, por decirlo así, el ombligo del mundo más que capital, el lugar donde está la cultura floreciente. Y cuarto, quisiera yo decir, eso fue lo que dije anoche, ¿no? De una manera así muy sencilla, que tiene un cuidado acerca del discipulado y que hay momentos muy, muy, muy claves en cómo va el discípulo, va creciendo, va caminando, y hay modelos de discipulado, ¿no? Hay modelos de discipulado y cómo se cumple lo que dice Jesús, ¿no? Que Él ha venido por los pobres, que Él ha venido por los enfermos, pero ese pobre y ese enfermo es el discípulo. ¿Sí? Cuando nos decidimos seguir a Jesús, pues estamos enfermos y Él en el camino nos va sanando. Bien, un poquito más de introducción, pero ahora sí, vamos directamente a nuestro evangelio y sorpresivamente es largo, ¿verdad? Pero que en esta larguez puede ser que haya algunas preguntas, si quisiera de alguna manera, no tan profundamente, pero si pudiera describirlas o comentarlas. Capítulo 3 de Marcos, versículo 20 al 35. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. ¿Sí? Por aquí nuestra Biblia, nuestro leccionario, esta es la Biblia que tenemos, la Biblia que siempre estamos leyendo, pero el Evangelio, en el que se va a pronunciar, dice ahí, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Y es un poquitito, que estaba fuera de sí. ¿Sí? La palabra en griego va a decir que estaba fuera de sí. No exactamente. Cuando alguien está fuera de sí se le llama locura, ¿verdad? Pero de repente tendríamos que mirar exactamente qué significa eso. Entonces dice aquí que salieron para llevárselo porque decían es un exaltado o está fuera de sí o está loco. ¿Sí? 22. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó. ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí fuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, esta es nuestra lectura. Terminamos ahí en el capítulo 3 y vamos a iniciar el capítulo 4, que va a ser la parábola del sembrador. Bien, ¿qué está pasando? En primer lugar, vemos algunos cuadros, por ejemplo. Primero vemos que regresa a su casa. ¿Sí? Recuerden que, ¿qué significa regresar a su casa? Bueno, que él
había salido y había subido a una montaña y ahí, dice, llamó a los que él quiso y ellos fueron hacia él y ahí instituyó a los 12. Eso es lo que nos está diciendo, ese es el pasaje anterior. Entonces eso lo hace fuera, ¿verdad? No sabemos exactamente. Allá dice que está anteriormente dice Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de la Transjordania. Entonces vemos que se retira con los discípulos a la orilla del mar. ¿Dónde exactamente? No sabemos, pero lo único que sí sabemos es de que en este momento está regresando posiblemente a Cafarnaúm, que es la casa de Pedro y es la casa en la cual Jesús tomó. No tan solo toma su barca cuando se sube a la barca de Pedro, sino también la casa de Pedro es la casa de Jesús. Ahí es donde cuando se regresan a su casa es la casa de Pedro. Eso es lo que se ha concluido después de tanto estudio. Y entonces cuando llegan ahí, dice que sigue con tanta gente y habla no tan solo de Jesús que no puede comer, que no le da tiempo de comer, sino también a sus discípulos, dice aquí. Y se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, es un plural, que ni siquiera podían comer. Bueno, están entregados totalmente a su ministerio, ¿verdad? Y los discípulos están ayudando a organizar, a ministeriar esta gente, a organizarla, ¿verdad? Para que se acerque a Jesús. Entonces regresan con miras posiblemente a descanso, pero no les da tiempo y va una multitud, ¿verdad? Y dice que dice, la traducción dice cuando sus parientes, también aquí en el leccionario también dice sus parientes. En el inglés dice when his relatives, que sería lo mismo. En algunas Biblias dice sus amigos, pero el griego no es muy específico, es muy vago. Dice los suyos, ¿sí? Los suyos de Jesús. El cual hago esta énfasis porque quiero decir que es un grupo diferente al final. Cuando habla de su madre y sus hermanos, es un grupo diferente. Entonces se habla de los suyos. ¿Sí? Algunos, especialmente en el ámbito protestante, juntan, ¿no? La madre de Jesús también pensaba que estaba fuera de sí. María no tenía una fe, no creía en Jesús. No, aquí no dice eso. El Evangelio dice, los suyos, que nunca se refieren hacia María, precisamente cuando a María se le refiere, dicen su madre, ¿sí? Muy puntual, su madre y sus hermanos. Sí, vamos a hablar de ello también. Entonces, habla de otro grupo. Lo más seguro es que es otro grupo de personas, sus vecinos, ¿verdad? Que están allí y dicen que está fuera de sí. Y este elemento también es importante porque dice ahí que los escribas que habían venido de Jerusalén también pensaban que algo estaba pasando en Jesús. ¿Qué es lo que está desconcertando a Jesús? ¿Qué es lo que está desconcertando a este tipo de personas? Bueno, ¿por qué puede llegar una persona a pensar que Jesús, en medio si vemos en el capítulo 1, Jesús ha iniciado su labor increíble, ¿no? Incansable. Dice, tan pronto es regresado del Espíritu, es bautizado, enviado al desierto y regresa, él empieza a proclamar, ¿verdad? Y entra a la orilla del mar, llama a sus discípulos, entra a la sinagoga, cura al endemoniado, cura a la suegra de Simón. Después, al ponerse el sol, le llevan muchos enfermos y endemoniados. Es decir, Jesús está prodigando, es decir, está como diciendo, en un ministerio muy fecundo y está haciendo muchas cosas. Eso es lo primero. Pero en medio de ello, él está haciendo algunas cosas que desconciertan. Por ejemplo, antes de que termine el capítulo 1, está la curación del leproso y Jesús lo toca. ¿Sí? Lo toca. Es algo que va en contra de la ley, que no se debe de tocar. Cuando habla del paralítico, cuando cura al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y además lo cura en sábado. Ya se aventó por ahí una discusión acerca del sábado y les va a decir que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Luego cura
también a un hombre con la mano tullida en sábado. Y eso es lo que está desconcertando a la gente, que por un lado hay obras milagrosas, hay curaciones, hay cosas increíbles, pero ¿por qué Jesús pareciera ser que deliberadamente lo está haciendo en contra de la ley de Dios que está allí escrita? Y recuerden que no lo tenemos en Marcos, pero Mateo tiene una parte muy importante que va a decir, dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino he venido a darles su plenitud, ¿sí? Que ahí está en el capítulo, después del sermón, exactamente en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes de que desaparezca el cielo y la tierra hasta que todo se realice. Y dice él, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a no hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Sí, en cambio, el que les enseñe será el mayor en el reino de los cielos. Entonces, no podemos entender que Jesús de algún modo está desobedeciendo o está rompiendo, sino está llevando la ley de Dios a su máximo cumplimiento, que es decir, cuando también ayer me preguntaron, ¿qué significa eso, Padre, de que el sábado no está hecho, de que el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado está hecho para el hombre? Bueno, en esta interpretación es una interpretación deuteronomista, es una palabra, simplemente la digo por si alguno de ustedes puede identificar en sus estudios, pero lo que quiero decir es que el Deuteronomio entiende el sábado como una llamada a la libertad. De hecho, cuando viene la experiencia del éxodo, de la liberación, es precisamente el sábado el que les va a estar recordando que fueron creados para ser libres. ¿Sí? Y va a estar esto. Entonces, el decir que el hombre no es hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, significa que el sábado no puede oprimir. La ley de Dios nunca va a esclavizar, nunca va a hacer lo contrario de lo que se pretende, sino que al contrario, que el sábado está hecho para el hombre, es decir, que está hecho no para oprimirlo, sino para promoverlo, para que tenga vida y tenga vida en abundancia, como dice Jesús. Yo he venido a traerles vida en el capítulo 10, ¿verdad? Cuando habla del buen pastor, y que tengan la vida en abundancia. Ciertamente, como a veces lo he comentado aquí, que a veces pareciera ser que esta vida es muy opresora, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre me pongo el ejemplo que me ayuda mucho, es decir, es como en el ejercicio, ¿no? Es cuando estás entrenando o estás estudiando, que no es opresor, sino que tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que entrenarte, y de esa manera es como uno crece, se expande el horizonte. Si dices, pues no quiero que los estudios me oprimen, porque me pones mucho a leer, porque me pones mucho a escribir, no hemos entendido que está formando nuestra mente, que le está dando información, que la está trabajando para que esa mente explote, pueda tener muchas ideas, pueda experimentar la belleza de entender las cosas, ¿no? Pues tiene que pasar por un proceso arduo. Muchas veces solamente nos quedamos en esa parte, ¿no? Entonces allí está de alguna manera lo que está sucediendo. Entonces Jesús, al estar haciendo esas cosas y al no entenderlo, entonces tanto los de él, ¿verdad? Los parientes, como los escribas están pensando que si hay algo prodigioso, pues que entonces que lo está haciendo por medio del demonio. Qué acusación tan más fuerte. Y entonces Jesús utiliza unas parábolas diciendo, pues en primer lugar, que si una familia está dividida entre sí misma, que eso se acaba solo. Pero también pone otro ejemplo mucho más fuerte. Dice, cuando acerca, dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y ese hombre fuerte, Jesús es después lo va a hacer un momento más en otra parábola, lo va a hacer mucho más puntual cuando dice, para romper una casa y para asaltar una casa, tiene que atarlo. Entonces Jesús se hace pasar como aquel que irrumpe en la casa, ¿no? Irrumpe en la casa, y el hombre fuerte es el demonio.
cosas desconcertantes, pero es el lenguaje de Jesús para hacernos sentir, bueno, este mundo, ¿verdad? Como está en manos, está a manos, y por eso es que los hijos del reino tienen que luchar en contra, porque este mundo está en manos del demonio, y Él ha venido a liberarnos. Él asalta este lugar para rescatarnos, ¿verdad? Irrumpe en la casa, rompe la casa del demonio para poder rescatarnos. Y entonces aquí dice algo bien importante, dice, les aseguro que todo será perdonado a los hombres, pero no aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Ese jamás tendrá perdón. Y muchos se ha preguntado acerca de qué es esto. Bueno, en el contexto, el primer significado inmediato es aquel que confunda la acción del Espíritu Santo con la acción del demonio. Pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿Sí? Esa es una blasfemia, el que no podamos mirar y que no podamos reconocer los signos de Dios y achacarlos al demonio. Ahorita voy a decir un paso más. Es como en algún momento Jesús también va a decir, bueno, ustedes son buenos para interpretar las cosas. Si se pone la nube, dicen va a llover. ¿Verdad? Aquí en el pueblo, ¿verdad? Dicen, va a ser frío, ¿verdad? No hay nubes, entonces va a ser un friazo, etcétera. Dice, si ustedes son buenos para interpretar así los signos de los tiempos, ¿por qué no son buenos para interpretar que el reino de los cielos ya está aquí? Y esa es el mismo, vamos a llamar, reproche que nos hace. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? Están viendo todo esto y no se dan cuenta que es la acción de Dios que viene a liberarnos, ¿verdad? Y en un segundo momento, el Papa San Juan Pablo II, en una encíclica Dominus Vivificantem de 1986, el número 46, va a explicarlo, va a dedicar, altamente recomiendo que puedan así, Dominus Vivificantem del Papa San Juan Pablo II de 1986, el número 46. Vean cómo él tiene un tratado, dice, después de decir estas meditaciones, podemos entender exactamente cuando Jesús se refiere a este pecado concreto del Espíritu Santo, y va a decir de una manera muy, muy, muy profunda. No es una limitación al poder de Dios, no es algo que Dios no pueda perdonar, sino es algo que el hombre no quiere que se le perdone. Sí, así lo dice de una manera muy, muy, muy puntual. Entonces, no es un límite decir, Dios no me va a perdonar este pecado. No, Dios lo perdona todo. El problema es de que tú no quieras que se le perdone. Yo creo que por aquí me voy a ir en la homilía, pero todavía no estoy muy seguro. Pero hay un librito que se llama Guía. Ya lo he recomendado alguna vez, que se llama Hell, Guía para ir al infierno. El infierno se llama, y habla precisamente cómo muchas veces nuestros caminos se van haciendo, nuestras maneras, nuestras opciones de la vida se van turcando. Cuando vamos tomando decisiones en la vida y vamos enfocándonos y ofuscándonos, se va oscureciendo nuestra mente y empezamos algo a rechazarlo. Yo he visto a veces, por ejemplo, los videos que me gustan mucho de los apologetas, ¿no? Como por ejemplo el padre Luis Toro y el Santi Alarcón, argentino, que me gusta mucho verlos. Yo creo que todos somos testigos de lo que pasa, ¿no? El padre Luis Toro y Santi hacen una exposición brillante del magisterio, les miran con detalles, con signos muy claros. Aquí está la verdad, y miras cómo la persona se cierra, no quiere ver. Por eso viene este dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y eso sucede en la vida. Si eso sucede en un estudio, eso sucede en la vida. Hay cosas que ya no queremos ver, que poco a poquito vamos viendo cómo nos vamos ofuscando. Yo he visto así a personas, con mucha tristeza, que no los vas a hacer entender, que dicen, no, esto no es así. Y no hay manera ni punto de conexión de decir, mira, puede ser de otra manera, piensa de esa manera. No. Yo a esa cegadez, pues le llamo orgullo. Sí, hay gente, yo digo, todos somos orgullosos, pero hay unos que son más.
¿sí? Y esta parte que una vez como aquí, como los escribas, se han cegado tanto, Dios les advierte y quiere sangolotearlos, es decir, que miren que a esta ceguera les está jugando la salvación, que se pueden perder, y no tan solo en la vida futura, sino en esta vida, que no van a poder mirar lo que Abraham, lo que los profetas Moisés añoró, quería ver. Aquí está enfrente de ustedes y ustedes no lo ven. Bien, y dice, y después en esta parte de la blasfemia contra el pecado del Espíritu Santo, y finalmente dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y aquí esto es muy puntual, su madre y sus hermanos llegan, y la palabra otra vez es adelfos, que son sus hermanos. Y volvemos a repetir que aquí no se puede decir que dos cosas no se pueden decir. No se puede decir que son hijos de María, no se puede decir que son hijos de María, sino que son hermanos de Jesús. Y no hay nada, ningún indicio que nos pueda decir que son hermanos carnales de Jesús. Más bien, como se ha dicho mucho, que la palabra hermano en sí no existe más bien que la palabra primo no existe, perdón. La palabra primo no existe en la Biblia, entonces se utiliza la palabra hermano porque de alguna manera, pues, la hermandad tiene que ver con la sangre. Y el primo, ¿verdad? Las personas alrededor, pues tienen la misma sangre, porque papá, mamá, comparte la misma sangre con todas sus hermanas y hermanos, y esa sangre es heredada, es pasada a los hijos. Entonces tenemos la misma sangre de alguna manera. Entonces, de algún modo, se les llamaba así hermanos. Entonces, eso es lo primero que no se puede decir, que son hijos de María. ¿Sí? No son hijos de María ni son hermanos carnales, por decirlo así, sino que podríamos decir que son los primos, la gente más cercana a Jesús, y llega con su madre. Y no se puede decir que María comparte la idea de que está fuera de sí. A mí me da mucha ternura y me encanta esta imagen, porque ¿quién más puede entenderte que tu propia madre cuando todo el mundo te acusa, cuando todo el mundo te malentiende? Y María tiene una conexión tan increíble con Jesús, ¿verdad? Como lo vemos cuando le dice, hijo, no tienen más vino. Entonces después María va a decir, hagan lo que les diga. Sí, en esa conexión, cuando se ven en la cruz, ¿no? Y Jesús mira a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Es una conexión, no hay muchas palabras entre ellos, pero hay una conexión profunda. Y en esta conexión, María va con sus hermanos, va a ver tan preocupados de por qué la gente no está reaccionando de esa manera tan increíble, ¿no? Y entonces, y la segunda, tampoco puede decirse que rechaza a su madre cuando dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, preguntan por ti. Y entonces Jesús de una manera dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y una manera tan bonita, ¿verdad? Y dirigiéndose a los que estaban ahí sentados, les dice, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre y mi hermano, mi hermana y mi madre, va a decir Jesús. Y todos sabemos, y es clarísimo en la palabra de Dios, que María es la que hace más perfectamente la voluntad del Padre. Entonces, de alguna manera Jesús va a decir, es que esta relación aprovecha que su mamá está allí, que su mamá lo puede entender, que están ahí sus hermanos, y decir, es que hay una hermandad mucho más grande. Podemos ser hermanos desde la voluntad del Padre. Ahora, lo que nos une ya no es nuestra sangre y nuestra carne, nuestras relaciones pequeñas de clan, de tribu, sino lo que nos une es hacer la voluntad del Padre, como lo hago yo, Jesús, como lo hago yo, Jesús, y como lo hace mi madre María. Aprendan y podemos ser una gran familia. Bien, por ahí. La primera lectura, nomás les digo, pues es cuando Dios, después del pecado, Dios llega al paraíso y les dice, ¿dónde están? Y de ahí comienza un diálogo con Adán, con Eva, y empieza su plan de rescate. ¿Sí? Entonces termina la promesa diciendo, ¿verdad? La promesa de Dios que le promete a Adán y a Eva, en esa dice,
Dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Ahí está la promesa. Y ya está ese hijo de esa mujer que aplastará la cabeza del demonio. Bien, pues los dejo con estos comentarios y ojalá que disfrutemos de esta Santa Eucaristía y que podamos llevarla día a día en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.